En los alrededores de la Plaza Kikuyo, Sayago se convierte en un barrio jardín. Unas zonas sin veredas, con mucho verde, tranquila, pegada a las viejas vías del tren. Viejas vías que ya no existen, sustituidas de a poco por las del ferrocarril central. Esa obra, también conocida como el tren de UPM, continúa su avance y junto con ella se van dando otras modificaciones a la ciudad. Y en distintos puntos del país, donde las obras marchan, han habido quejas y problemas con vecinos afectados. En enero de este año, por ejemplo, comenzaron los trabajos en un viaducto que levantará la avenida Millán entre Eugenio Garzón y la calle Bedia, por encima del trazado del ferrocarril. Algo que se estima llevará 18 meses para completarse. Es allí donde se están cruzando estos días, entonces, las obras en las vías del tren y en el viaducto, a donde les proponemos desplazarnos en los próximos minutos. Un barrio jardín que se ve envuelto en obras, con vecinos que denuncian cortes de agua sin avisos, remoción de los contenedores de basura, aumento de la inseguridad e incumplimiento de medidas de seguridad por parte de la empresa. Hasta allí, hasta esa zona, fue nuestro compañero Gastón González a ver de primera mano, y esto es lo que tiene para contarnos. Gastón, hay que empezar aclarando que es un tema sumamente complejo, ¿verdad? Porque justamente se cruzan muchos actores en torno a estas obras. Es como que los vecinos no tienen bien a quién reclamarle, le van a reclamando de diferentes personas, ¿no? Porque está, por supuesto, el Grupo Vía Central, que es el consorcio a cargo de la obra del Ferrocarril Central, que recordemos lo integran las constructoras uruguayas SACEM, Berques, después la española SACIR, la francesa NGE. Después está AFE, que tiene autoridad sobre las vías y el área inmediatamente circundante. Está la Corporación Ferroviaria, que es la que supervisa. Está la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El Ministerio es el dueño de los contratos, ¿no? Que es el que también deriva la supervisión de la Corporación Ferroviaria, pero sigue siendo el dueño de los contratos. La Intendencia, que entrega permisos y controla y demás. Está el Municipio G, que es el que atiende los reclamos como más directamente, oficio de intermediario. De hecho, la alcaldesa Leticia Torres, que pertenece al MPP, vive ahí nomás, entonces los vecinos la conocen, hablan con ella, tiene trato directo con la gente de ahí del barrio. También está involucrada OCE, porque se rompen caños con la obra 2x3, se dan esos cortes que decías vos, esos cortes sin aviso. O sea que están, como que hay múltiples responsabilidades que en algunos casos se solapan, ¿no? Como que hay cosas que no se sabe bien a quién le corresponden, que son compartidas y quedan también como zonas grises, ¿no? Que eso, queda un poco ahí, bueno, quién se encarga de esto que los vecinos están quejando. Recordemos, si te parece, aunque sea de manera resumida, cómo es la obra del Ferrocarril Central en Montevideo, ¿no? Claro, pues viene desde Durán. Acá en Montevideo son 26 kilómetros, bueno, desde el puerto hasta Progreso, ahí en Canelones. Se reconstruye todo el tramo de vías. Después agregan una serie de obras más grandes en puntos urbanos. Está el viaducto del puerto, que ya está inaugurado, que es semejante obra, ¿no? Para los que hayan pasado por ahí. Después hay una trinchera en Capurro, o sea que la vía se hunde, ¿no? Se hunde por debajo del nivel de la superficie, perdón. Y después está este desnivel en Millán, que es de lo que estamos hablando, además de otras obras que hay en la ruta 102. Todas estas obras aledañas son parte del mismo proyecto, también están a cargo del consorcio Vía Central. Ahora, en Sayago, claro, no es el primer punto donde ha habido problemas y quejas de los vecinos, no solo, vos decías en la introducción, en distintos puntos del país, no solo en Montevideo. Por ejemplo, la revista Sudestada el año pasado había publicado un informe titulado El tren papelero que arrasa, donde mencionaba una cantidad de ejemplos de vecinos de diferentes partes. Por ejemplo, algunos que se han movilizado en Durazno para salvar el puente de hierro, ¿te acordás? Sobre el río Allí, que hicimos una entrevista, que Emiliano hizo una entrevista a propósito de eso. Y después otros vecinos que quizás menos organizados, pero han denunciado daños edilicios en sus casas, ¿no? Por la vibración que provocan las máquinas. Incluso hay juicios civiles contra el Estado, incluidos en varios de estos barrios. En algún punto hay que entender que una obra de este porte es imposible que no afecte a la gente, ¿no? Desde expropiaciones, que las hubo, ¿no? Hasta, bueno, tenés una máquina trabajando a tal lado, con cualquier obra pasa, ¿no? Vivís en un apartamento en el medio de Montevideo, no te va a afectar en nada el ferrocarril, pero te hacen un edificio al lado y la obra te va a molestar igual. Y te puede haber afectaciones también de otro tipo, pero
en este caso, creo, en el proyecto de esta escala, seguro que sí van a dar situaciones como esta. Lo que pasa acá, específicamente en este punto, donde se cruzan, se están juntando dos obras muy grandes, es que los vecinos están denunciando una situación que es como mínimo desprolija, ¿no? Por lo menos por lo que vi yo. Ujú. Cuando no resulta incluso peligroso alguna de las cosas que se están dando en cuanto a los implementos de seguridad y los cuidados de seguridad para la gente de a pie. Llévanos entonces a este lugar, ahí, situanos, ubicanos. Bien, vos decías que es un barrio jardín. Le dicen así como el barrio jardín de Sayago o el jardín de Sayago, así como le dicen esta parte que es muy chiquita. Ahí en el mapa que estamos poniendo en la transmisión en video se ve, ahí en el medio, viste que está la calle Quicuyo, esa es la plaza, y es esa zona chiquita entre Garzón, de un lado, Millán para abajo, arriba Camino Ariel, y a la derecha son las propias vías del tren, como el límite, o como que pasa ahí por el medio. Y es como una especie de oasis ahí en medio de Sayago, que es un barrio bien de ciudad, y acá de golpe te encontrás en un barrio de jardín, un pedacito de jardín metido ahí adentro. Lo que tiene como contrapartida el hecho de que sea barrio jardín, que implica que los jardines llegan hasta la calle, ¿no? Es que no hay veredas. Entonces la gente camina por la propia calzada, como ocurre, qué sé yo, en Carrasco, por ejemplo, en Punta Gorda, ¿no? No hay vereda, entonces los vehículos y los peatones comparten el espacio. ¿Por qué te reís? No en todo Carrasco, me quedé pensando, no en todo Carrasco ni en toda Punta Gorda, ¿no? Pero pasa en varios lugares. Sí, sí. O sea, Puede pasar, sí. hay veredas en las avenidas principales. Por ejemplo, Rivera, en estos barrios Rivera tiene veredas, pero las callecitas internas no. De hecho, hay problemas, por ejemplo, con accesibilidad, ¿no? Con silla de ruedas y demás. Hemos escuchado casos cercanos. Pero esto es uno de los problemas, entre comillas, capaz que en el día a día no lo es, porque son una zona tranquila, que pasan pocos autos, pero donde el tránsito aumente, se complica si tenés que caminar en el mismo lugar que pasan camiones y demás, ¿no? Hay una escuela, hay un CAIF, hay una UTU en la zona. La Plaza Quicuyo está en el medio, como decía, bueno, delimitada por estas calles. Las vías antes pasaban a nivel de la superficie. Si mirás, por ejemplo, en Google Maps se puede ver cómo era hasta hace poquito, ¿no? O sea, una vía ahí pegada a las casas. Ahora van hundidas, por lo menos mientras están haciendo las obras, hay como un pozo, ¿no? Y las calles del barrio, que son poquitas, mueren directamente ahí en las vías. Y lo que había antes era hay una calle que se llama Pasaje Ferrocarril, que va desde Millán, ahí paralelo a la vía, que termina ahí nomás, es una calle corta de una cuadra, y después se extendía como un camino que pasaba junto a la vía por atrás de las casas. Un camino improvisado, llamémosle, pero cuidado por el municipio que cortaba el pasto y por los vecinos que también, incluso, por lo que cuentan ellos, como que la propia comunidad mantenía una zona parquizada para utilizar ellos mismos. Y bueno, había como una especie de caminito ahí, ¿no? Ahora el trayecto de las vías, como les decía, está hundido, y el caminito quedó cerrado por algunas vallas, chapas más bien, por vegetación, por escombros. Entonces ese camino que había antes ya no está más, ya no se puede pasar por ahí. El del municipio G me decían que se les dificulta para cortar el pasto también, aunque ellos dicen, bueno, en realidad no es responsabilidad nuestra cortar el pasto junto a las vías, le atañe a AFE, ¿no? Entonces tampoco es algo que les preocupe tanto, ¿no? No poder meterse a cortar ahí el pasto, porque dicen, bueno, lo hacíamos de buena onda, por decirlo de alguna manera, no nos correspondía a nosotros. Se armó un basural en uno de estos puntos del caminito, donde está la calle Tacuabé, donde muere la calle Tacuabé, se armó un basural. Los vecinos denuncian que por ahí se podía pasar caminando, que ahora recomiendan no entrar porque como que se volvió insegura esa parte, que no hay iluminación. Y también, bueno, aseguran, esto yo no lo vi, simplemente lo que cuentan ellos, como que el movimiento de la obra provocó movimiento en la fauna, ¿no?, del lugar. Entonces ahora está lleno de comadrejas, de ratas que se les meten dentro de las casas, dicen, algo de lo que ellos no estaban acostumbrados, aunque quizás no están raros en otros barrios jardín, pero bueno, acá parece que no estaban tan acostumbrados y como que el movimiento de nuevo hasta ahora empezó en enero. O sea, esto es muy reciente lo que les está pasando y dicen, bueno, que también los afecta por ese lado. ¿Por qué haces tanto foco en ese camino paralelo a la vía? Como decía, para ellos era importante, no para los vecinos, era como un caminito que ellos mismos cuidaban, mantenían, pero también porque es donde quizás se puede decir que empiezan a verse las desprolijidades. Ahí estamos viendo una imagen donde se ve el vallado de seguridad, o sea, ahí del otro lado del vallado empieza la vía. Decirle vallado, dicen los vecinos, es un poco mucho, es una red bajita, sí, ¿no?, que se puede saltar. De hecho, había una persona durmiendo ahí, no salió en la foto justo, hay una persona durmiendo del otro lado de la valla. Es donde se puede decir que inician las desprolijidades porque en 2019 el Ministerio de Transporte le entregó a la Intendencia un estudio al que estuve revisando sobre el impacto territorial que tendría el ferrocarril central.
Y allí se hace mención específicamente a esta calle que estamos hablando, el pasaje ferrocarril, que dicen muere y después continúa en un camino improvisado. Dice, la Intendencia tiene que encargarse de regularizar alguna casa irregular que hay por ahí para que ese camino se pueda abrir, porque hay que hacer un camino de seguridad paralelo a la vía para que pasaje de cosas durante la obra y también por motivos de seguridad. Por razones de seguridad operativa, dice específicamente, que se tendría que abrir una calle por razones de seguridad operativa. Sin embargo, esa calle no se ha abierto, por el contrario, lo poco que había se cerró. Y bueno, esta red que decía acá, en otros de los puntos ahí de la zona está caída directamente, o sea que ya ni siquiera opera como... O sea, te marca un límite, en plan acá no pases, pero tampoco hay cartelería que indique del otro lado hay una obra, cuidado, ¿verdad? Y bueno, lo que me contaban también los vecinos es que ese pasaje que se cerró ahora se utiliza por gente que se ha ido metiendo ahí, que incluso está viviendo escondida ahí, digamos, y que eso provoca situaciones de inseguridad. Y si te parece podemos escuchar a una de las vecinas, Ana Laura, que nos contaba al respecto. Al no estar esa calle, hay gente que se mete porque los de la obra pusieron unas chapas para delimitar, entre comillas, donde tienen que trabajar, pero la pusieron lejos de las casas, quedan como 3 metros entre de los límites de la casa y las chapas. Entonces hay gente ahí que se mete, duerme ahí, hay gente indigente que está viviendo ahí. Si roban algo o todos van para ahí o corren por el camino que es la vía. Como no hay límites, el acceso a la vía es fácil. Ahora, por ejemplo, había un caño roto ayer que nos cortaron el agua, ha avisado por la misma empresa, OCE nunca nos avisó nada. Y claro, como el pasaje sobre la calle de Millán, sobre la vereda de Millán, no había lugar para pasar, abrieron las chapas de la obra y entrábamos y pasábamos por adentro de la obra, la gente con los carritos, paseando al perro, todo por dentro de la obra. Y claro, la obra también dejó escombros sobre la vía, entonces esa gente suben, apilan los escombros y se meten a las casas a robar. Y como ahí no hay iluminación tampoco, ahora tampoco dejaron acceso para las patrullas, porque antes había un acceso para las patrullas. Y ahora al cerrar ya no hay acceso para patrullas, no hay acceso para nada, para la vía. Entonces es un tema de inseguridad que surge en este barrio, que estamos aislados, nos dejaron como olvidados. Ahí esta vecina Ana Laura mencionaba la situación cuando uno llega a la calle Millán. Y ahí es donde capaz que se da la situación más complicada, donde se ve como que es donde el punto donde yo digo que se mezclan las dos obras y donde venís caminando por la calle y de repente te encontrás con que el barrio está como tomado por la obra. Uh-huh. Tomado por la obra, ¿a qué te referís? A ver. Viste que decía recién, polémicamente, que hay barrios que no tienen veredas. Que este es uno de esos, ¿no? Que tenés que ir caminando por la calle. Entonces de repente te pasan camiones llevando camiones grandes, camiones de obra, camiones de cemento, qué sé yo. Te pasan por al lado y cuando estás llegando, o sea, que tenés que caminar por ahí, por ejemplo, si vivís ahí, porque es la misma calle donde vive la gente. Ahí estamos viendo alguna foto. Las imágenes, ¿no? Claro. Eso para que te hagan una idea, lo pueden ver en la transmisión, en el video. Sí, claro, ahí está caminando la gente y al lado tenés el camión, ¿no? Ahí la obra está a mi espalda, digamos. En la foto de esa la obra está a mi espalda, después vemos cómo se ve del otro lado. Pero ya ves que ahí está la calle y de este lado, del otro lado de la calle está la vía. Entonces los camiones se paran ahí, no tienen un lugar cerrado donde poner los elementos, como ahí las cosas grandes, estas no sé cómo llamarle, pero cosas de hormigón grandes, ¿no? Que fueron dejando ahí, que después las irán a poner ahí abajo. Bueno, y ahí es donde se juntan las dos obras, ¿viste? Como que se va haciendo cada vez peor en cuanto a la cantidad de cosas que hay, y no es que hay un cerco o un indicativo que te diga a partir de acá hay que tener cuidado porque acá empezó la obra. Está como a que vos te vayas dando cuenta de que ahí hay obra. De hecho, eso fue lo que me dijo ayer cuando hablé con un asesor del Ministerio de Transporte. Me dijo, bueno, cuando uno va caminando por una obra tiene que tener cuidado, pero no hay nada que te indique eso, ¿verdad? La gente, empezás a ver gente de casco y los vecinos que van caminando hacia la feria, que tienen que pasar por ahí, por ejemplo, no tienen casco, ¿verdad? Pero es una zona que literalmente es de obra, o sea, puede pasar algo, ¿no? Entonces, bueno, ellos también me mencionaban que les da un poco de miedo por los niños en la calle, ¿no? La cantidad de camiones que se estaban empezando a pasar.
esta cantidad de camiones hace que hayan sacado los contenedores de basura, porque la Intendencia les dice que los camiones recolectores no pueden entrar o que se les complica para entrar a esta zona. Entonces, ves acá, por ejemplo, la calle directamente cerrada por los camiones y elevadores y demás. Los camiones que no pueden entrar, eso le dijeron de la Intendencia, entonces le sacaron los contenedores. Ellos no tenían dónde dejar la basura, hasta que, por lo que me dijo la alcaldesa, hasta una intervención del municipio, que lo que hizo fue pusieron contenedores más chiquitos, como ese que estamos viendo ahí en la foto, contenedores que yo no recuerdo haber visto en otras partes de Montevideo, que son más parecidos capaz a los que tienen afuera algunos supermercados para dejar reciclaje, no contenedores de plástico, y que no se los llevan los camiones, sino que están como clasificadores con motocarros, ¿viste? Y son ellos los que van y están juntando la basura que no está juntando la Intendencia. En algún punto les plantearon a los vecinos que directamente dejaran las bolsas en la puerta de las casas y que los iban a juntar por ahí, y finalmente llegaron a esta solución como intermedia. Esto que decía de los motocarros, ¿no? Creo que tenía ahí se ve algún... la imagen claramente, ¿no? Sí, hay una imagen también del propio motocarro, también después lo podemos ver por ahí. Y también, bueno, ahí mira, ¿ves? Ahí está como el carrito nomás. Claro, fíjate en esa parte, ahí sí que el camión no entra, ¿verdad? Pues esto es sobre Millán. Las chapas ocupan casi toda la calle, pero dejaron un pedacito para que la gente pueda caminar, y bueno, y dejaron también para poder poner los contenedores, para los vecinos que viven por ahí. Ahí, por ejemplo, hay unas viviendas del BPS con jubilados, entonces se quejaban los vecinos que los jubilados estaban teniendo que caminar muy lejos para poder dejar la basura, y le dejaron estos contenedores ahí, pero claro, el camión ahí sí que no entra, entonces, bueno, esta cosa intermedia. Ahora estábamos viendo un video donde se ve eso que señalabas, ¿no? Cómo la obra se está haciendo bien en una zona residencial, peatonal. ¿Pero ahí está cerrado o es una zona por la que, bueno, se puede pasar caminando? Ese es el tema. Vos mirás este video, ¿no? Que es el mismo lugar, ¿no? Es la calle termina ahí, eso es Millán. Hay personal de la Intendencia, son los que tienen los cascos blancos. Y está abierta la chapa, ¿no? O sea, uno diría, bueno, ahí empieza la obra, a partir de acá no se puede pasar. Sin embargo, está abierto, porque no se pudo cerrar, porque la gente tenía que pasar por algún lado, ¿no? Porque tiene que pasar caminando para ir a tomarse el ómnibus o para ir a, como decía, la feria. Sí, entonces, parecía cerrado, por eso te pregunté. No, entonces dejaron eso, espacio abierto. Lo que sí hay mucho barro, pero pues pasás caminando por ahí, y de hecho en un momento vi pasar una vecina con un carrito, ¿no? Tirando el carrito para ir para la feria. Se armó como una especie de camino peatonal, que de hecho dice vía peatonal obligatoria como tal. La gente tiene que pasar por acá. De un lado ves, mira, ahí estaba la foto recién que había puesto Felipe, era por Millán hacia Garzón. Esa zona estaba bastante prolija, ¿no? Tenés la vereda, tenés el asfalto para caminar, después tenés la chapa bien cerrada de la obra, no puedes meterte. Pero si vas caminando hacia el otro lado, hacia Bedia, es donde armaron una especie de camino improvisado con algunas tablas, y que si ahí te metes directamente adentro de la obra. Era lo que se quejaba Ana Laura, recién la vecina que escuchábamos, que tenían que meterse directamente dentro de la obra para pasar. Pasás entre el personal y te metes y vas caminando por ahí. De hecho es llamativo en una parte que hay una hoja, perdón, hay un cartel de un lado que dice prohibido el paso, solo personal autorizado, obra, ¿no? Y pegadito una hoja 4 clavada ahí en una tabla. Ahí, viste, que dice vía obligatoria para peatones. Entonces la gente tiene que pasar por ahí. Los vecinos me denunciaban, como que me contaban que de estas viviendas del BPS, ellos habían visto a un señor mayor que había tenido que ir pasando por acá y se había caído, se había lastimado. Una de las vecinas, Janina se llama, me dijo que ella era la que lo había asistido, y después como que estaba rumor en el barrio de que el hombre había muerto. Del municipio no tenían noticias de que eso hubiera pasado, o sea que no lo pude chequear. Lo que sí, ella misma vecina me dijo que ella lo había ayudado cuando el hombre se había caído, y desde el Ministerio de Transporte me dijeron que habían escuchado algunos casos más de gente por ejemplo con silla de ruedas, que no podía pasar por esta zona porque ves que no es asfalto, no es vereda, es un pedazo de tabla para caminar por arriba, bien como si estuvieras pasando por una obra. El tema es que si te caes porque te tropezás o por lo que sea, no tenés los implementos de seguridad para que te protejan. Y bueno, lo que más les preocupa a los vecinos es que esta situación es así cuando, como decíamos, la obra empezó en enero. O sea que les queda todavía por lo menos 18 meses. Ayer hablaban ahí con personal de la Intendencia que estaban bastante enojados. Estuvieron discutiendo los vecinos con la gente de la Intendencia, como evidentemente la relación ya es tirante.
y la gente de la Intendencia estaba como bastante enojada, pero lo que manejaban era que incluso se calculaba que no iban a ser 18 meses, sino que iba a ser más cerca de 2 años. De obra, esto estamos hablando del viaducto, ¿no? El ferrocarril en teoría está pronto este mismo año, pero si bien la fecha de terminación se ha ido atrasando, ¿no? En teoría está terminado este año, pero el viaducto se va a terminar más adelante, el viaducto de Millán. Mencionabas hace unos instantes a la alcaldesa, ¿no? ¿Qué dicen las autoridades y la empresa? Bueno, si el vínculo con que decían la gente de la Intendencia que está por ahí es medio tirante, con la alcaldesa es bastante, porque es vecina, ella también la conocen. Vecinas se quejaban de que no les contestaba el teléfono, como ya no les atendía, y la alcaldesa me dijo que no era así, que ella ha hecho de nexo con OCE cuando se rompen caños, que ha hecho de nexo con la Intendencia para que pusieran los contenedores intermedios, como que hay un diálogo, pero claramente hay un diálogo estresado, digamos, ¿no? La propia alcaldesa no me lo dijo, pero se notaba. Lo que dicen ellos del municipio es, bueno, nosotros estamos dando una mano en lo que podemos, pero en realidad no tenemos ninguna injerencia, somos un tercer nivel de gobierno, y demás me decía la alcaldesa, ¿no? Desde el Ministerio de Transporte mencionaba un asesor, que es Luis Seiter, que es ingeniero civil, quien me explicó que han ido llegando quejas a la cartera por esta especie de camino improvisado, por cómo se está manejando la obra, pero me decía que en realidad no es tan raro en obras de este porte que tengan que hacer como estas cosas medio improvisadas así para que pase la gente, que es un pasaje anormal, y esto es lo que decía, ¿no? Él dice, esto es un pasaje claramente anormal, la gente tiene que comportarse como lo que es y andar con cuidado, me decía él, pero bueno, como decía, ¿no? Están la gente jubilados y demás pasando por ahí. Me dijo que bueno, que el Ministerio es dueño de los contratos, pero no es el que ejecuta la obra, que de todas maneras, si las quejas continuaban, podían pedirle a la empresa constructora que cuidara un poco más ese aspecto de seguridad en esa zona. Como decía, la Corporación Ferroviaria es la que supervisa. Vi personal de la corporación que estaba ahí ayer, dialogando directamente con los vecinos, que como decía estaban bastante molestos, pero me dijeron los vecinos que los de la corporación eran como los más cercanos, los que más abiertos al diálogo estaban. También se notaba que era una cosa de larga data, ¿no? Que no se conocían ayer. Y desde la Intendencia no tuve respuesta por las consultas. Con la Intendencia hoy en día no es fácil hablar, está muy centralizada la comunicación, pero bueno, no me contestaron al respecto de estos puntos. Y de la empresa, lo que sí me comentaron, y los vi ahí actuando, es que tienen personal dedicado al trabajo social. O sea, Vía Central tiene personas contratadas, tiene como un equipo social para el diálogo con los vecinos. Una psicóloga, que es la que tiene diálogo por WhatsApp con ellos, la que les avisa, por ejemplo, de los cortes de agua, no del último corte de agua que fue ayer no tenían agua, se había roto un caño, que lo vi, estaba chorreando agua, se veía creo en uno de los videos, y bueno, esta persona a la que les había avisado, o se no había comunicación formal, pero bueno, desde la empresa sí. A pesar de todo esto, lo que sienten los vecinos, que lo decía recién esta vecina que escuchábamos, era como que se sienten aislados, que nadie los escucha, que nadie los ayuda. Y lo que me planteaban es que estaban pensando en vender. Había varias casas con carteles en venta. Lo que me decían era que una de las vecinas, Janina, que tenía la casa en venta, que la gente le cancelaba las visitas cuando veían que tenían la obra al lado y que iban a tener la obra al lado por lo menos por 2 años. Pero bueno, que están en esa situación como de no saber para dónde rumbear. Han tenido reuniones en el Parlamento. Esta vecina que menciono, Janina, que era como la que estaba más enojada, me contó que a ella se le cayeron muchos azulejos del baño por la vibración de las máquinas en el tren. Esto no ahora, sino antes, cuando estaban solo las vías en obra, y que ha tenido problemas para llegar a cobrar el seguro. Está como un juicio con la empresa, o por lo menos un trámite judicial con la empresa para poder cobrarlo. Y entonces, para destrabar eso, cuando fueron al Parlamento, llevó una bolsa con los azulejos para dejárselos a los legisladores. Pero bueno, tampoco ha habido mucho avance por ese lado, por lo que me comentaba ella. ¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 55511. En una parte de Sayago se están cruzando 2 obras complejas, la del ferrocarril central y la del viaducto sobre la avenida Millán. Los vecinos de la zona denuncian una afectación de su vida cotidiana más allá de lo que debería suceder con una obra. Y sobre este tema estuvo trabajando Gastón González. Así que gracias, Gastón. Lo retomamos en cualquier momento.